bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, con muchas temperaturas de verano, pleno verano. Estamos rozando los 30 grados aquí en Florida, Vicente López. Acá de Florida al mundo, desde Radio Demos, una hermosa radio visual. En el centro de Florida. En el centro de Florida, partido de Vicente López. Partido de Vicente López. Cerquita del río. Así es. Así que para ustedes que nos ven desde cualquier parte del mundo, esta octava temporada de Paisajes Culturales, como cualquiera de las otras, que la pueden ver también por Radio Demos o por nuestro canal de YouTube Paisajes Culturales. Así es. Y recuerden siempre que se pueden comunicar, como siempre lo hacen ustedes, a nuestro teléfono. Muchísimas gracias por los mensajes, el 76252520. Gracias por los mensajes. Han mandado felicitaciones a los ganadores del Colegio de Arquitectos. Así que, bueno, gracias por seguirnos. Y también muchas gracias por todas las consultas de todos tus monumentos. Así es, ahí está, vemos a los ganadores del CAPA 1, digamos que en resumen en el Colegio de Arquitectos, en los 10 distritos y en el Consejo, resultaron ganadores los oficialismos, como una especie de resumen para el que no ha seguido la cobertura que nosotros hemos hecho, así que obviamente le mandamos un saludo a cada uno de los ganadores, que bien merecido lo tienen. Así es, así es. Y bueno, como decía, gracias por las consultas, por querer adquirir todos tus monumentos. La verdad que hemos recibido muchísimos mensajes y llamados porque más gente quiere tener todos tus monumentos, que tenemos el fascículo 1, La Plata, Berisso y Ensenada. Para aquellos idóneos, especialistas o simplemente curiosos del patrimonio cultural, este es un excelente catálogo actualizado de todo lo que tenemos en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Arrancamos con el fascículo de La Plata, Berisso y Ensenada, tu ciudad, Claudio, y bueno, con códigos QR. Un excelente regalo, obsequio ahora que viene el fin de año, que uno empieza a pensar en esas personas que nos rodean todos los días. ¿Por qué no pensar en un lindo? Pensamos para la gente de Azul, Bolívar, Tapalqué, Olavarría, Saladillo, Roque Pérez, 25 de mayo, que es la sección séptima, que comprende el fascículo 2, y por qué no anotarse para el tercero. Alvear y Olavarría, ¿no? Alvear y Olavarría, y por qué no anotarse para el tercero, donde ya está la tapa, ahí la tienen ustedes, está ahí, que es toda la sección quinta. Ahora pensando en la costa, en este super fin de semana XXL que hubo, con mucha gente, bueno, ahí está, ¿no? Se puede ir a conocer desde la Helenita en Ostende hasta el Faro, por ejemplo, que ustedes tienen ahí, de Punta Mogotes, obviamente la Casa sobre el Arroyo. Casa sobre el Arroyo, que es la que está en la tapa. Correcto, el primer carrusel argentino en Ayacucho, en fin, hay de todo. Que sigue en uso ese carrusel, qué lindo. Y qué lindas mensajes, y me gustaron las ventas que hubieron con gente que piensa en la familia, en los amigos de esos lugares, ¿no? Donde no puede estar faltando eso en una biblioteca de un hogar, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea a que todos tus monumentos sigan llegando a muchas más casas y a muchas más manos. Y a muchas más generaciones, Así es. Porque es algo, no es un libro de moda, sino es un libro precisamente para que varias generaciones lo puedan tener. 8 fascículos, nos quedan 6. Nos quedan 5. Perdón, el tercero está en el horno. tercero ya está. Quedan 5. Así, ahí vamos. Bueno, les contamos. Este programa lo vamos a dedicar a algo que hemos denominado en llamar reparaciones históricas, porque ha habido dos movimientos, digamos, dos acciones por parte, una del municipio de La Plata y otra por parte del municipio de Lezama, que tienen que ver con identificar bienes que hacen a la historia, que hacen a la identidad tanto del lugar como de la región, y que nos pareció muy oportuno mostrárselos, precisamente porque en muchos lados no han salido, en muchos portales, y este es un portal de
cultura, de patrimonio cultural, y específicamente abocado un poco también más a lo que es bonaerense. Si querés, Paola, vamos a empezar con el primero de estas, vamos a llamar así, reparaciones históricas que aconteció en Lezama. Lezama, que es un municipio que aparece como el número casi 135 con Punta Indio, porque son de los más nuevitos. Si bien existía como partido de Viedma, con B larga, luego se descinde de Chascomús y ahí aparece Lezama. Lezama pegadito a Castelli. Así es, iba a decir eso. Andan no por ahí. No es Parque Lezama, es No, Lezama solito. Lezama solito. Bien. Ahí estuvo nuestra querida Ofelia Huergo haciendo honor a su apellido y a su historial. Así que ahora se lo vamos a preguntar. Creo que estamos en comunicación con ella. ¿Estás ahí, Ofelia? Sí, aquí estoy. Hola, Ofelia, bueno, bienvenida una vez más a Paisajes Culturales. Realmente en este caso un evento especial que te ha tenido como protagonista. Bueno, primero que nada muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Y bueno, la protagonista, por supuesto que no soy yo. Es mi tatarabuelo, el ingeniero Luis Augusto Huergo, con uno de sus 132 puentes en la provincia de Buenos Aires. La verdad fue una emoción muy grande. Qué orgullo, Ofelia. ¿Sos Sí. la única pariente que está? No, Hay varios somos Huergos, ¿no? varios parientes, Pero la única que estuvo firme ahí. La única que estuvo firme, exactamente. Le vamos a contar a la gente, Ofelia, ayúdame, de esos 130... Bueno, no? digamos, Huergo fue el primer ingeniero argentino, ¿verdad? Sí, el primer ingeniero argentino. Y junto el primero con- en recibirse en Argentina. En Argentina, el primer Hijo ingeniero de, argentino. perdón, La verdad que no me acuerdo. ¿de dónde venían? ¿De país? No. Incluso ya había generaciones Huergo Ah, en Argentina. Ajá, ok, Yo ok. soy la novena, así que imagínate que Hay bastante para atrás. estamos en Argentina desde hace muchos años. Bien. Desde el año 1750 más o menos, Ah, bien. si mal no recuerdo. Antes de la ok. independencia, Ok. correcto, muy bien. Digamos, la historia aquí de los puentes, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires, está dividida un poquitita por este río salado, casi yo como lo denominábamos en la sección en la sección quinta con el fascículo 3, esa especie de Rubicón argentino, porque cruzar el Salado era toda una aventura, Sí. por sus crecidas, por su impronta, y ahí es donde Huergo empieza a materializar todos estos puentes que traían desde Inglaterra, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ujú. En esos años Huergo era parte del Ministerio de Obras Públicas, Ujú. fue el director posteriormente de Obras Públicas en la provincia, pero también tenía un cargo dentro de lo que es Nación, y le encargan que traiga, que vaya a hacer un trabajo para ver si podía traer puentes de Gran Bretaña. Bien. En esos años, entonces, estuvo viviendo 6 meses entre Inglaterra y Gales, y posteriormente va a traer los puentes desde Gales. Eran 132 puentes finalmente, porque uno de los barcos que venía con los puentes se hundió, y bueno, pero si no, creo que eran 137 o algo por el estilo. Claro, el esos número. puentes además, digamos, venían todos desensamblados, pero venían Exacto. con todos los materiales e inclusive venían con gente que los ensamblaba aquí. Exactamente, Correcto. exactamente. Sí. O Por sea, eso estuvo trabajando 6 meses, Ujú. bueno, para ver la calidad, para ver también cómo iban a ensamblarse después de
de cruzar el Atlántico, ¿no? Correcto, correcto. Y por eso mismo también vinieron con obreros para realizar todo el ensamblado correcto. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar en este capítulo un poco a lo que hizo la Municipalidad de Lezama. Yo les voy a contar, por ejemplo, a mí me tocó ver el puente, el que se denominaba La Postrera, porque hay todavía una estancia que se llama La Postrera del lado de Castelli, no del lado de Lezama, que le da, como el paraje que le da el nombre al puente, y así se lo conocía, pero no existía ningún puente. Me contaba Darío Blanco, el director de Cultura de Lezama, que no había ningún puente que se llamaba Ingeniero Huergo. ¿Esto es verdad, Ofelia? Sí, lamentablemente no hay ninguno con la cantidad de puentes que hay solamente en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Porque Huergo también trabajó en Córdoba, en el norte del país, en el río Bermejo, en el sur, en varias provincias donde hizo obras justamente con los ríos. En Córdoba con todos los ríos primero, segundo, tercero y cuarto. Así que, realmente fue una sorpresa muy, muy hermosa. Ahí estamos viendo imágenes de Lezama, que se las hemos extraído de quien te acompañó en esta curiosidad, como es Curiosos Urbanos, María Magdalena Conti, y vemos imágenes de Lezama que la hemos entremezclado con algunas fotos que yo tenía de archivo cuando el puente de La Postrera, el antiguo, estaba todavía en uso, y posteriormente, cuando también me tocó, en ese desamblaje, digamos, que hubo que hacer del puente, precisamente porque se hizo el refulado del salado, es decir, el salado se volvió más ancho para contener las inundaciones, y eso hizo que, el puente quedara corto, ¿no? Angosto, y por lo tanto había que desarmarlo, volver a hacer uno nuevo, más extenso. Ahí estamos viendo la azotea grande, que quedaba muy cerquita del puente de La Postrera, que es monumento histórico provincial, que ustedes lo pueden ver en la colección Todos tus monumentos, en el tercer fascículo, que actualmente es una ruina y está consolidada como tal, y se la puede ver como tal, digamos. Ahí en ese fascículo ustedes lo van a poder ver en detalle y conocer la historia. Pero cerca de la azotea grande estaba el puente de La Postrera, y ahí sobre ese puente se tomó una decisión, y esto es un poco lo de la reparación histórica que estábamos hablando, ¿no? Mientras que la gente del municipio de Castelli desguaza su mitad de puente y se lo lleva a otro lugar, la gente de Lezama, con buen tino, su medio puente, digamos, traído por Huergo, lo pone como un mirador frente al río Salado, ¿verdad? Exactamente, ahí está. Tuvimos la oportunidad de conocer la estancia La Postrera. Bien. Y verlo desde la otra orilla. Su dueña, Josefina Cardoso, fue muy, muy amable de invitarnos a recorrer el casco de la estancia. Ahí estamos viendo también, por ejemplo, así como azotea grande, se descubrieron 4 grandes cartelerías, ¿verdad? Por ejemplo, el Camino de Felicitas. Contanos esto del Camino de Felicitas. Bueno, el Camino de Felicitas, voy a contar cómo fue. Correcto, sí. Seguramente Darío lo va a poder expresar mejor toda la organización que hubo detrás de la colocación de toda esa cartelería. Organizaron con muy buen tino una bicicleteada, y también hubo ahí tenemos el puente de La Postrera como era el de Huergo. Sí. Y también una no me sale el nombre, una procesión religiosa. Es decir, unieron todas las voluntades del pueblo. Incluso en la bicicleteada hubo gente que pertenecía a Buenos Aires y alrededores de la capital.
se inicia el camino de la cartelería en un camino de ripio y es el camino que lamentablemente Felicitas recorrió por última vez porque allí encontró su muerte. Claro, Felicitas Guerrero estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Felicitas Guerrero. Bien, Felicitas Guerrero de Álzaga. De Álzaga, correcto. Sí. La postrera pertenecía a Álzaga. Cuando se casa con Felicitas, luego va a heredárselo a ella. Y Felicitas le pide a Huergo en esos tiempos si podía construir un puente, para tener una mejor circulación. Lamentablemente, 2 días antes de inaugurarse el puente del que ella iba a ser la madrina, un exnovio de ella la asesina, la cita en un lugar que por eso es el camino de Felicitas. Bien. Es el camino que ella va a realizar para encontrarse con este hombre, y bueno, y ahí la va a asesinar a ella y se asesinó él también, y se mató él. Claro, la historia cuenta que la hiere casi de muerte, él se quita la vida y ella va a su casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 2 días después fallece, y ahí sus padres, en honor a ella, le hacen la única iglesia pagana que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es la iglesia de Felicitas Guerrero, y cuenta Santa Felicitas, y cuenta la historia que todos los 31 de enero aquellas chicas que quieren desposarse van y atan lazos blancos a la reja para pedir las Felicitas, precisamente por por algún novio para casarse, ¿verdad? No conocía la historia, sí conocía la existencia de la iglesia, que una vez fui, pero no conocía toda la historia alrededor de... dicen incluso que aparece su fantasma. Claro, porque ahí falleció, en realidad ahí terminó muriendo, o sea, fue malherida precisamente cerca del puente, sobrevivió maltrecha y a los pocos días fallece en su casa de ciudad. Y sus padres, en honor a ella, construyen la única capilla que es pagana, digamos, que no está dedicada a un santo. A eso decimos con pagana, ¿no? Exacto. Bueno, ahí te veíamos, ¿no? Inaugurando el cartel. Contanos, ¿cómo fue eso? Bueno, como dije anteriormente, fue un momento muy conmovedor. En Magdalena me ocurrió una situación parecida, porque también hay un puente que volvieron, pero también en Magdalena también tuvieron que rehacerlo porque se estaba viniendo abajo por los efectos del tiempo. Acá, bueno, como vos explicaste, debido al cauce del río también hubo que hacer uno nuevo, y entonces para descubrir la cartelería me invitó Darío Blanco a ir a Lezama y vivir ese emotivo momento. Descubrimos la cartelera con el intendente de Lezama. Y bueno, creo que fue, como ustedes bien dicen, una reparación histórica que Huergo se merecía. Así es. Ahí estábamos viendo el cartel tal cual es, para que lo vean. Acá está colocado en su lugar. Precisamente ahí lo que se ve a la izquierda es precisamente el puente, y acá está el momento en donde vos descubrís el cartel, ¿verdad? Creo que tenemos el audio de tus palabras, si mal no... no sabía. A ver, si lo podemos escuchar, le vamos a pedir a Rodolfo. Ahora lo vamos a poner porque creo que lo tenemos, Sí. Y ahí lo tenemos a Darío, también los otros carteles, ¿no? Azotea Grande, que es... Vamos, Ana, que la tuya es más larga. Ahí está, ¡Vamos! Fue realmente bastante emotivo, porque esto es un circuito de ciclistas, ¿no? Porque estamos
cerquita de la ruta 2. Ahí estamos, mira, ahí te vamos a escuchar seguramente. Ahí está. A ver. Todas partes son flores sencillas, pero crecen en los campos que él recorrió, y quería dejarle algo en nombre de la familia. Bueno, sencillo y emotivo, ¿no? Que Sí, tu tatarabuelo después- haya construido ciento y pico de puentes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y que hoy puedas Sí. estar ahí. Que hoy puedas Sí, presentarte vos. ¿Hiciste la bicicleteada, Ofelia? No. Bueno. Fuimos en auto, nos habían dicho que era un camino largo, incluso yo en un comienzo pedí si lo podía hacer caminando, pero no, era bastante... Claro, Bastante extenso. recordemos que Sí, estamos sí, sí. cerquita de la ruta 2, pero no tan cerca como para ir a pie, ¿eh? Sí. Y si se va en auto, bueno, son caminos de ripio, digamos, ¿verdad? Exacto. Pero lo ideal es hacer como una especie, lo que ha hecho, lo que ha propuesto y lo que propone la Municipalidad de Lezama, es hacer ese recorrido en bicicleta, ¿no? Porque hay una especie de recorrido patrimonial ciclista, vamos a llamarlo así. Sí, sí, Muy lindo, efectivamente. además, ¿verdad? Ahí está justamente lo que decía, donde estaba el Automóvil Club. Ajá. Ahí está el cartel también, que lo colocaron, sí. muy bien. Sí. Y ahora seguramente veremos el videito de la inauguración. Bueno, esto también se suponía que estaba atrás de la azotea grande, ahí está, ¿no? Cuando Sí. creo que le cantaron el feliz cumpleaños No, la verdad que no. a uno de los ciclistas. Porque se lo veía Lo bien. veía. Bueno, nada, Ofelia, con todo esto que entiendo yo que te ha conmovido, de Huergo, de ser el primer puente que lleva a Huergo, ¿no? Esto que es realmente bastante... Lo que suele suceder en la provincia de Buenos Aires, uno cree que no, que hay en todos lados y sin embargo no había ninguno. Este es el primero. Contame qué se te ocurre para adelante ahora que hay un puente Ingeniero Huergo. Bueno, es algo que incluso por ahí hay otras palabras también que continué. Todo me llevó a preguntarme justamente esto que vos decís, y pensar que hay una gran obra patrimonial de Huergo, a la que, bueno, ya que siempre me han elegido para ir y reinaugurar y demás, pensaba, creo que lo más justo que puedo hacer es buscar todo el patrimonio que exista y tratar de convertirlo en algo que sea más conocido y en un patrimonio que sea provincial inicialmente, y habiendo en otras provincias podría ser nacional. Con lo cual, bueno, considerando la fundación que tenemos y que compartimos, Claudio, el mismo domingo y al día siguiente, bueno, estuve juntando voluntades para comenzar una investigación. También me comuniqué con otros dos primos lejanos que también son huergos, que también son descendientes, y que siempre hemos tratado de realzar el merecido lugar que tiene Huergo en la historia de la ingeniería, ¿no? Y bueno, así que en breve comenzaremos con la investigación. Y bueno, y esperemos en un futuro no lejano poder contar con esta obra patrimonial. Correcto. Bien, Bueno, ahí bien, estamos, un buen ¿no? motor, Un se buen motor. generó Sí. a través de eso.
Bien ahí. Sí. Ahí estamos, muy bien. Bueno, Felia, realmente, bueno, felicitaciones una vez más. Me pone muy contento que Huergo tenga su reconocimiento, el nombre de su puente, digamos, aunque sea el primero, debería haber muchos más. Pero bueno, siempre se empieza por el primero, ¿no? Y esto que Exacto. desate y que abra muchas más puertas que nos lleven a ponerlo a Huergo donde debería estar, ¿no? El primer ingeniero argentino. Gracias por el reconocimiento. Bueno, y con eso la despedimos a Ofelia. Ofelia, muchísimas gracias por estar aquí en Paisajes Culturales. Vamos a otro hecho que estábamos hablando, que tiene que ver con reparaciones históricas. Sí. Y es que en la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre, que fue el 143 aniversario de la ciudad de La Plata, vamos a sacar esto porque no lo necesitamos, el intendente de Bolívar le trajo, a partir de una ley que es la de hallazgos arqueológicos y museísticos, al intendente de La Plata, el doctor Julio César Alac, un mojón fundacional supuestamente de la ciudad de La Plata. Creo que ni bien veamos el video, la primera imagen va a aparecer precisamente la foto de los dos intendentes conjuntamente con el mojón del que estamos hablando. Y ustedes recordarán que ahí lo tienen ustedes. Fíjense, tanto Alac como los dos intendentes son de estatura normal. Ese mojón está midiendo alrededor de 1,20 m más o menos, 1,50 m, no más. El tema es que vamos a ir despacito. Fíjense que a la izquierda ustedes tienen dos que miden 2,75 m, y a la derecha tienen otros dos que miden lo que mide lo que estaban viendo con el intendente tanto de La Plata como de Bolívar. El tema aquí es que hay dos tipos. Cuando se fundó la ciudad de La Plata hubo dos tipos de mojones. El primero fue los que medían 2,75 m, que fueron esos que se fundaron, con los cuales se amojonaron la ciudad de La Plata, creada por Dardo Rocha, y que se construyeron en el número de 70. Y esos 70 tuvieron ciertos problemas porque imagínense que eso era de hierro fundido, pesado, difícil. La Plata estaba dividida en 36 secciones contando el bosque, y por lo tanto amojonar era bastante complicado levantarlo, digamos, ¿no? A mí me tocó mover uno y solo al hacerlo girar sobre sí mismo costaba mucho. Estos mojones altos se ponían en el centro de cada una de las secciones, y también había otros mojones de madera que eran unos 4100, que se ponían en las esquinas de cada una de las secciones. Con eso se dividió la ciudad de La Plata. Como todavía, cuando se inaugura la ciudad de La Plata el 19 de noviembre de 1982, todavía era una ciudad hecha prácticamente desde cero, y por lo tanto había que continuar, digamos, con esta tarea de amojonar. Y es en el año 1886, o sea, 4 años después de la fundación, para octubre de 1886, que Lavalle y Medici, que eran también los directores del amojonamiento en la ciudad de La Plata, presentan al Poder Ejecutivo una idea de un nuevo mojón, pero mucho más corto, que es esto que ustedes están viendo. Ahí están viendo los antecedentes históricos, las imágenes de la fundación, el plano definitivo que va a llegar en 1890, porque la traza hubo que rectificarla, producto de la preexistencia de Tolosa, producto que el centro geográfico, que es la Plaza Moreno, estaba en una zona negadiza y hubo que correrla un poquitito, y con ello con todos los mojones. Ahí tienen ustedes las 36 secciones de las que hablábamos, y van a existir entonces dos tipos de mojones, unos de 1882, altos y pesados, que medían 2,75 m, y otros más bajos, que van a ser construidos por la misma fundición de Zamboni, que va a ser la fundición que entre el año 82 y 86 se va a llevar el 96% de todo lo que era la fundición
referida a la construcción de la ciudad de La Plata. Ahí tienen ustedes la traza definitiva, tienen algunas diferencias, algunas diagonales más cortas que aparecen, la redefinición, la relocalización de la traza, en fin, eso, digamos, la premura hizo que años después se tuvieran que ir acomodando. Si vamos viendo un poquito más adelante, ahí vemos los componentes del mojón, es decir, tenían una gran base, un gran pedestal, se afinaban hacia arriba, y tenían 2 o 3 características muy importantes. Eran de hierro fundido, imagínense lo que pesan, eso, bastante, más de 1 tonelada tranquilamente, y servían precisamente para nivelar y para saber dónde estaba cada cosa. Es el trabajo de los agrimensores, básicamente. Si avanzamos, vamos a ver cada uno de los componentes que tenía ahí en el pedestal. Hay inscripciones que son sumamente importantes. Por ejemplo, va a aparecer el escudo. Ahí tienen la inscripción 1882, que es el año de la fundación de la ciudad de La Plata. Y precisamente los mojones más cortos no van a tener 1886. Si bien se construyeron en esa época, van a utilizar la misma medida y el mismo formato, simplemente que más corto. Obviamente va a decir gobernador Dardo Rocha. Dardo Rocha no solo va a fundar La Plata, también va a fundar Necochea, va a fundar Peguajó, va a fundar Coronel Vidal, otras localidades, además de la capital de la provincia de Buenos Aires. Aquí se puede ver Zamboni, la fundición Zamboni, que estaba en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que trabajaba mucho el tema de fundición, no solo este tipo de mojones, sino todo tipo de herraje, de lo que tenía que ver con material metálico. Por lo tanto, nada de extrañar. Ahí ustedes ven una planchuela donde los agrimensores podían colocar las mediciones que tomaban, que tenían referentes al mojón, ¿no? Los niveles de suelo. El de la derecha corresponde al dibujo de 1886 de Lavalle y Medici, que es el propuesto. Ustedes tienen aquí el escudo de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que tiene 3 banderas por lado. Este escudo va a sufrir ciertas modificaciones entre el año 82 y 86, lo vamos a ver en el dibujo, porque aquí aparecen 6 banderas y en los dibujos del año 86 van a aparecer las 14 provincias. Aquí está de puño y letra de Lavalle y Medici el nuevo diseño. Esto es el expediente 113 del Ministerio de Gobierno del año 1886, que está en el archivo histórico LBN, donde se propone hacia 1 metro para abajo. Ahí tienen la comparativa, ¿no?, de el dibujo con las banderas y el escudo de la provincia de Buenos Aires con las banderas de la provincia, con las 14 provincias, cómo había cambiado entre uno y otro. De las 6 banderas pasamos a las 14. Precisamente esto es la presencia de Roca, y fíjense que cuando lo analizamos el dibujo contra el mojón, vemos las diferencias entre el 82 y el 86. Una nación que se estaba obviamente armando. Creciendo, sí. Ahí está el escudo. Por lo tanto, un poco la idea, ahí fíjense ustedes que hubo todo tipo de hallazgos. Esto fue esparcido en la provincia de Buenos Aires. Esos 70 altos y algunos de los bajos fueron encontrados. Si ustedes ven a la izquierda, ustedes los ven a Lac, cuando era intendente en el año 2003, intentó hacerlo esto, y luego se encontraron otros en General Belgrano, en Lomas de Zamora, en Olavarría, en Coronel Vidal, en otros lados, porque claro, los mismos agrimensores que habían delimitado la ciudad de La Plata también con Dardo Rocha empezaron a encontrar otros lugares para delimitar. Aquí llegamos a la Rinconada, donde en esos carruajes enormes y por vía del tren se trasladaban todos estos mojones, que eran bastante pesados. Ahí lo tienen ustedes, fíjense, y ahí lo tienen en la Rinconada, el hallazgo que también hicimos sobre
otro de esos mojones de los fundacionales, ¿no? De los que medían 2,75 metros, y no es casualidad que Coronel Vidal también haya sido fundada por Dardo Rocha y que sus agrimensores hayan reutilizado estos mojones una vez fundada La Plata para el amojonamiento de Coronel Vidal, y que hayan quedado precisamente en la estación de tren, digamos, de donde vinieron de La Plata y donde fueron utilizados para el amojonamiento de las otras ciudades que fundó Dardo Rocha. Así que nada, hacer esto, ¿no? La idea de que los equipos técnicos siempre tengan esa información fidedigna, de tal manera que el político pueda tomar una decisión sobre qué hacer y qué reparar. Ahí tienen otros que nos han mandado, en nuestra página de internet está, que se han encontrado en distintos lugares de la provincia. Ahí los tienen completitos. Algunos los convirtieron en buzones de correo, porque parece, ¿no? Sí. La parte de abajo era la que se enterraba, y ahí lo tienen ustedes. Seguramente van a aparecer otros más. Recordarás que fuimos a Carlos Casares, porque por ejemplo Trenquelau, que también fue fundada por Dardo Rocha, y Carlos Casares está al lado, y ahí la teníamos. Seguramente va a aparecer la imagen de Teresa Cedo, que en ese momento era la directora de Cultura. Ahí tienen otro en Olavarría, por ejemplo. Algunos decían que marcaba el centro exacto de la provincia de Buenos Aires, cosa que no es así, pero están bastante cerca. Y fueron apareciendo, ¿no? Y hay como una especie de red de descubridores de mojones fundacionales. Ruta de los mojones. Ruta de los mojones, ¿no? Y ahí tienen otro, un detalle. Ese es el de Casares, ahora lo vamos a ver completo, creo. Pero bueno, hay separar siempre los que son del año 82, que tienen que ver con la fundación de La Plata, que también sirvieron para la fundación de otras ciudades, y de los del año 86, que son más cortitos. Ahí la tienen a Teresa Cedo, en uno de los videos que hicimos con ella. Eso está justo en la puerta del museo de Carlos Casares, precisamente porque obviamente en Trenquelauquen también es una ciudad fundada por Dardo Rocha. Bueno, y de esa manera lo que les comentaba un poco, ¿no? Que los equipos técnicos tengan la información fidedigna para que un político pueda tomar la idea de la reparación histórica. Este es el que se encuentra, no sé si todavía está, enfrente de lo que es Vialidad de la provincia de Buenos Aires, sobre la avenida 122 del lado de Ensenada, en una ferretería industrial, ahí, esperando. Eso fue objeto de una tasación del extinto Banco Ciudad de La Plata, donde salió 20.000, lo habían cotizado en $20.000 en aquella época, estamos hablando de 2003, pero en esta oportunidad la decisión correcta, a mi entender, fue que no se debía pagar por ello, porque existe una ley que permite tener estos objetos arqueológicos e históricos sin coste alguno. Es decir, aquí no se compró, digamos, lo cual es una decisión acertada por parte tanto del intendente de La Plata como el de Bolívar de entregarlo por ley mediante, pero bueno, no es precisamente el original, ¿no? Estamos hablando entonces desde el año 86. Por lo tanto, celebramos la idea de que La Plata tenga un objeto histórico, arqueológico, que hace a su fundación y a su historia, pero entendemos que no es el original, que sí tiene que ver mucho con Dardo Rocha y la fundación que hizo de muchas ciudades, y está muy bien que haya sido en el marco de una ley que no implique una erogación, digamos, de los bienes públicos, pero bueno, la idea sería también encontrar uno que realmente sea el original y que esté al lado del otro, porque al fin y al cabo también tiene que ver con la historia de la provincia de Buenos Aires, siendo La Plata su capital. Así es. Ahí están los su dos, identidad, ¿no? Ahí los tienen. Los dos de la izquierda serían del año 82, miden 2,75 metros. Los dos de la derecha son del año 86 y que también construyeron y delimitaron otras ciudades bonaerenses. Muy lindo. Nuestro aporte a lo que son las reparaciones históricas, que consideramos que son por demás oportunas, tanto en el Puente La Postrera, en Lezama, hoy denominado Ingeniero Huergo, el primero en el país que lleva esa denominación del primer ingeniero argentino, y los mojones fundacionales
tanto de La Plata como de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Otros ejemplos más del patrimonio como motor de desarrollo, Así ¿no? es. Como siempre decimos desde aquí, desde Paisajes Culturales, el patrimonio visto como motor de desarrollo, no como algo que queda ahí medio relegado. Como constructor de identidad también, ¿no? De esos objetos que nos marcan la historia, que nos cuentan la historia, ¿no? Y inclusive objetos resilientes, porque al fin y al cabo esos mojones no fueron utilizados solo una vez. Ajá. Ahí yo les contaba, por ejemplo, en el libro de Salvadores está en la descripción completa de cuando se pidieron los mojones, se hicieron 70, los primeros, los altos, y salían 280 pesos moneda nacional, pero esos después fueron reutilizados, Claro. los mismos que los cortos, de tal manera que, a ver, realmente valió la pena hacerlo, ¿no? Y una vez utilizados también que formen parte de nuestro acervo histórico, ¿no? Así es. Cuentan la historia de nuestros pueblos. Bueno, así que realmente creo que con eso hemos dado por finalizado este programa que se llama Reparaciones Históricas, con dos ejemplos bien claros, ¿no? De lo que son los objetos y el valor que uno le puede dar a esos objetos. Así es. Y un excelente reconocimiento para la familia Huerta. Así es, ¿Eh? Muy bien. Bueno, y desde aquí nos despedimos. Así es, nos despedimos. Pedimos hasta la semana que viene aquí en Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural.